Buenas tardes, profesor. Voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Análisis de los rasgos de personalidad en personas privadas de su libertad en los últimos 10 años, una revisión sistemática. Bueno, comenzando con el planteamiento del problema. Diversas investigaciones mencionan que las personas que se ven involucradas en actos delictivos tienden a desarrollar una alteración en su personalidad, pudiendo ser este uno de los factores que motiva la realización de un delito o siendo un factor inhibidor de dicho comportamiento. Por otra parte, la reincidencia delictiva representa un riesgo biopsicosocial, ya que éste se va a reforzar con conductas inadecuadas relacionadas directamente con la vulneración de derechos de la sociedad. Por otro lado, los trastornos de la personalidad son problemas psicológicos, los cuales tienen una larga duración. Bueno, basándonos en nuestra pregunta de investigación, la cual es, ¿cuál es la evidencia empírica del análisis de los rasgos de personalidad en personas privadas de su libertad en los últimos 10 años? Se planteó el objetivo general es analizar los rasgos de personalidad predominantes en personas privadas de su libertad en los últimos 10 años. Bueno, basándonos a la metodología, en este caso, el tipo de investigación es teórica, puesto que se basa netamente en los fundamentos teóricos ya registrados. Por otro lado, presenta un enfoque cualitativo, ya que se tiene por finalidad realizar un análisis de la evidencia empírica de los rasgos de personalidad en personas privadas de su libertad. Asimismo, esta investigación tiene un alcance exploratorio, ya que se basa en la revisión y recopilación, como mencioné, de información previamente seleccionada de publicaciones de fuentes verídicas. Por otro lado, se realizará un procedimiento relacionado a la categorización de variables según la investigación. En este caso, se tiene un total de 36 investigaciones respecto a la muestra, de las cuales se excluyeron 10 artículos, ya que no demostraron una correlación significativa con la investigación. Asimismo, se realizaron búsquedas en las bases de datos, como mencioné, Cielo, SciDirect, Redalyc, Dialnet y Scopus. Estas investigaciones se seleccionaron con el propósito de analizar la relación existente entre las variables planteadas. Asimismo, tenemos los criterios de búsqueda de información, en este caso las palabras claves, que son las que se encuentran en la parte superior en inglés, y tenemos los criterios de inclusión, que en este caso vendrían a ser todos aquellos artículos que se encuentran dentro de la base de datos ICERIC, Redalyc, Dialnet, Cielo, Scopus, PubMed, entre otras. También aquellas investigaciones que cuenten con una antigüedad máxima de 10 años, aquellas investigaciones que permitan un análisis de los rasgos en personas privadas de su libertad y aquellos artículos, mejor dicho, que se encuentren en ambas adaptaciones, tanto en español como en inglés. Por otro lado, tenemos los criterios de exclusión. En este caso vendrían a ser aquellos artículos donde analicen los rasgos de personalidad en una población ajena a la de estudio, también aquellas que tengan un acceso cerrado. Pasándonos al procesamiento de recolección de datos, como mencioné, eh, se realizó una investigación de los 10 últimos 10 años relacionados al tema de investigación. Bueno, en artículos identificados se obtuvo un total de 150, dentro de los cuales 45 pertenecen a la base de datos SciDirect, 7 a Cielo, 3 a la base de datos Scopus y 3 a la base de datos Redalyc, lo cual de lo cual se realizó un análisis y 60 artículos pertenecen a los 10 años de antigüedad, es decir, que se van a encontrar dentro del año 2015 al 2024. Asimismo, se excluyeron 15 artículos por pertenecer a otro grupo social de estudio. En total, se obtuvo un total de 40 artículos enfocados en una población penitenciaria.
de las cuales se excluyeron cuatro por ser artículos de metaanálisis, teniendo un total final de 36 artículos que sí cumplieron con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Como segunda fase, se va a realizar un análisis comparativo sobre los resultados y discusiones de cada uno de los estudios encontrados en las diferentes bases de datos. Asimismo, se va a realizar un estudio de categorización de variables. Por otro lado, tenemos los resultados, que en este caso, como mencioné, se tomaron en cuenta 36 artículos de investigación, los cuales fueron ordenados cronológicamente. 23 artículos se sitúan entre los años 2015 a 2019 y 15 de los artículos se encuentran dentro del periodo de tiempo 2020 a 2024. Ante ello, se plasmó la siguiente tabla, en la cual se puede observar las categorías plasmadas, las subcategorías, los temas y la cantidad de artículos relacionados a las subcategorías. Pasándonos a la subcategoría 1, que en este caso vendría a ser personalidad según rasgos de la personalidad, en este caso se va a plantear un concepto y una teoría de manera general para conocer un poco más la personalidad y luego basarnos en los rasgos de personalidad, como se mencionó. Bueno, la personalidad es un patrón de sentimientos, pensamientos y actitudes que van a regir la conducta de una persona a lo largo de su vida de una manera directa en función del entorno ambiental, biológico y social. Asimismo, según investigaciones realizadas por Delholm en el 2019, el neuroticismo y la extraversión, cabe resaltarse que son rasgos de la personalidad, van a presentar un mayor vínculo con el bienestar psicológico. Por otro lado, los rasgos de la personalidad van a ser dimensiones perdurables de la personalidad, valga la redundancia, las cuales van a formar características individuales de cada sujeto, determinando así su comportamiento ante diferentes situaciones. Asimismo, se tiene una tabla de dimensiones de la personalidad en las cuales se puede observar los rasgos y los indicadores. En este caso, en el factor O se encuentra la apertura de la experiencia y este se va a encontrar vinculado a la capacidad humana de experimentar con facilidad emociones nuevas y establecer relaciones positivas. Por otro lado, se tiene a la responsabilidad que vendría a ser el factor C. En este caso, este se encuentra relacionado con el autocontrol, organización y motivación. Por otro lado, se tiene la extraversión, que en este caso se va a encontrar relacionado con el grado de satisfacción al mantener un nivel social activo. Asimismo, la amabilidad, encontrada en el factor A, la cual se va a relacionar con el grado de tolerancia, empatía hacia los demás, concepto de sí mismo, estabilidad. Y por último, se tiene lo que es el neuroticismo, que en este caso se va a relacionar con la manera de afrontar circunstancias difíciles que se puedan presentar, así como con el autocontrol emocional. Por otro lado, tenemos la subcategoría basada en los rasgos de personalidad según comportamiento. Investigaciones realizadas por Zamora mencionan que aquellas personas que presentan alguna alteración en su personalidad suelen presentar patrones comportamentales anormales y desnivelados, lo cual va a originar que este tipo de personas puedan llegar a cometer conductas inadecuadas fuera de las normas legales. Por otro lado, Seigler en el 2017 realiza un estudio basado en la personalidad y el pensamiento criminógeno, en el cual se obtuvo como resultado que el pensamiento criminal se asocia negativamente con las diferentes dimensiones de la personalidad, en el cual se evidencia un bajo nivel de amabilidad,
Este se va a vincular con el trastorno de personalidad antisocial. Asimismo, se va a centrar en la afectividad negativa, es decir, que las personas que presenten este tipo de alteración en la personalidad van a experimentar emociones negativas y van a mostrar conductas asociales, eh, teniendo como resultado comportamientos agresivos e impulsivos. Por otro lado, el pensamiento criminógeno se va a relacionar con la inmadurez cognitiva. Esta va a presentar un vínculo relacionado al psicoticismo, mostrando un egocentrismo y una impulsividad como resultado. Asimismo, se va a evidenciar una alteración conductual. Como se puede observar en la presente tabla de subcategoría relacionada al comportamiento, se observa que los altos índices, en este caso, solo vendría a ser de neuroticismo. Sin embargo, se presentan dos bajos índices. El primero es responsabilidad, seguido de amabilidad. Asimismo, extraversión presenta un índice bajo y apertura a la experiencia también estaría presentando un índice bajo. Por otro lado, la subcategoría relacionada a los rasgos de personalidad según temperamento y carácter. En este caso, se realizó un estudio por Moreira en el 2022, donde nos menciona que la personalidad basada en el temperamento y carácter va a presentar una desregulación emocional, en la cual se va a evidenciar por una alta extraversión y una baja amabilidad. Esta va a influir negativamente en el factor antisocial y comportamental de los prisioneros. Asimismo, eh, basada en esta teoría de temperamento y carácter, según Sintermarkensky, en el 2022, se pudo contrastar que aquellas personas que tienen una anormalidad o presentan un patrón anormal, mejor dicho, en ese tipo de temperamento, va a tener como resultado una alta escrupulosidad y autocontrol, vinculándose este con con una baja responsabilidad y una baja amabilidad. Cabe mencionarse que la escrupulosidad puede variar. Por otro lado, se realiza un estudio comparativo por el autor Folk en el 2017, en el cual se tienen dos grupos de estudio. En este caso, la población vendría a ser la penitenciaria, se tienen participantes varones y participantes mujeres, de las cuales como resultado se obtuvo que las participantes mujeres presentan un mayor índice de factores desencadenantes, los cuales se encuentran vinculados a una madurez del carácter y del temperamento. Eso también se encuentra, valga la redundancia, relacionado a la parte cognitiva conductual de las personas, ¿no? En este caso, de aquellas mujeres que se encuentran en un centro penitenciario por algún delito cometido. Por otro lado, tenemos en la subcategoría de rasgos de la personalidad según agentes externos, lo que vendría a ser los rasgos de la personalidad que son influenciados negativamente por esos factores que ya mencioné. Como se pueden observar en el gráfico, se tienen tres factores: los ambientales, los sociales y los personales. En este caso, aquellas personas que presentan una alteración o un desnivel en estos factores van a presentar o van a tener como consecuencia alteraciones disociales relacionadas a una personalidad marcada y desnivelada, pero esta va a ser negativamente, lo cual va a tener como resultado un comportamiento socialmente inadaptado. Va a repercutir esto en sus relaciones interpersonales y en las relaciones familiares. Por otro lado, Friedrich en el 2020 hace un estudio en el cual se obtiene como resultado que las mujeres van a estar más predispuestas a factores externos, las cuales
los cuales van a ser desencadenantes para que ellas empiecen a cometer actos delictivos. Estos se van a encontrar relacionados a la toma de decisiones frente a una situación. Asimismo, se va a vincular a las malas compañías que puedan tener y también al desempleo. Muchas veces es originado por este factor. Y también, en este caso, los cambios en el esquema familiar y el analfabetismo. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.